Hola, me llamo Lourdes y el día de hoy voy a presentar mi segunda evaluación parcial de la materia Economía Actual de México y la Globalización. También voy a estar presentando el resumen del libro que elegí para leer este semestre. Comenzando con mi evaluación, lo que vamos a realizar es un análisis de todo lo que vimos a lo largo de este semestre. Nosotros comenzamos analizando la situación económica de México a la par que se vivía la Gran Depresión. Vimos cómo este suceso afectó de manera económica a México y al mundo entero, ya que obviamente mucha de la economía se vino abajo y ocasionó grandes problemas para después poder levantarse. Después vimos las políticas de estabilización y cómo es que se va modernizando la economía mexicana a través de la industrialización. Todo esto nos va abriendo paso para después poder analizar el modelo neoliberal, pero también lo fuimos viendo conjuntamente con la situación que estamos viendo actualmente en México y en el mundo, ya que todo esto de la pandemia originó muchos problemas económicos que nos ayudaron también a la materia de cierta forma a poder identificar las políticas económicas que se van implementando para solucionar diferentes problemas. Algo que me gustó mucho de este semestre es la manera en que el maestro tiene de dar su clase, porque te hace que te intereses en los temas que él está hablando, y había cosas que yo de repente no conocía, pero la manera en que las hablaba me hacía que me interesaran, y entonces yo iba a los contenidos temáticos para analizar el tema y entenderlo un poquito mejor, y si no buscaba con algún otro autor que me gustara, una manera de entenderlo un poco más para también poder ir participando en clases. También algo que me gustó mucho fue darme cuenta de que el conocimiento no está peleado con la calidez humana, que supimos abarcar muchos temas, incluso temas que a lo mejor no venían contemplados, pero que se iban dando por la plática que establecíamos con el docente. Y al mismo tiempo, de repente abríamos espacios para reflexionar, para compartir lecturas, para compartir cosas que también nos entretuvieran, porque obviamente pues no solo somos máquinas que tenemos que estudiar y trabajar, sino que también necesitamos relajarnos y saber que no estamos solos. Y me gustó mucho poder encontrar ese equilibrio entre abarcar todo lo que necesitábamos en el curso y al mismo tiempo encontrar un tiempo para nosotros y nuestro esparcimiento. El libro que yo elegí para leer este semestre es Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. La verdad es que yo elegí este libro porque lo tenía aquí en la casa y no lo había leído. Por una u otra razón no lo había leído y decidí que este era un buen momento pues para poder leerlo y analizarlo. Jorge Ibargüengoitia es un escritor mexicano que la verdad a mí me gusta muchísimo. Con él leí la de Dos Crímenes, que también es una historia y está muy interesante, está muy buena y se las recomiendo mucho. Y me gusta mucho de este autor que es muy descriptivo, su narrativa es muy descriptiva y a mí eso me gusta porque muchas veces siento que nos habla de un México que ya no está, que pareciera que se perdió en el tiempo, pero que ahí estuvo alguna vez. Él tiene una manera de retratar a México de una manera realista, a veces un poco cruda, pero al mismo tiempo le mete toques pues pícaros que te hacen que te intereses en la lectura y que no se te haga tan pesada. Pero este libro, la verdad es que hay partes que incluso me enchinaban la piel. Te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que son muy fuertes y que son reales. Porque analizándolo me di cuenta que se relaciona mucho con un caso que ocurrió aquí en México y que es una historia real. De hecho, él inicia su libro diciendo esta frase, que este libro, algunos de los acontecimientos aquí se narran, pero todos los personajes son imaginarios. Entonces él mismo te está diciendo que sí, esto sí ocurrió. Sus personajes son producto de él, de lo que él pensó, pero lo que aquí está pasando es algo que sí ocurrió. Bueno,
Nosotros iniciamos la historia con una de las hermanas Baladro quemando la panadería de un señor, y cuando comienzan a investigarlo a él, lo relacionan con la muerte de una mujer. Y él, al dar su declaración pensando que solo iban a incriminar a la mujer que le incendió la panadería, resulta con 6 años de cárcel. A partir de esto nos van describiendo cómo estas hermanas, que tenían unas vidas comunes, tranquilas, se fueron involucrando en el mundo de los bares, la prostitución y de las drogas, porque pues, todo esto se va dando. Te van explicando cómo es que ellas pudieron edificar sus 3 negocios, cómo es que los administraban y la manera tan fría en la que ellas veían a las mujeres que trabajaban con ellas. Supieron codearse con cierta gente para poder obtener un beneficio y que nunca se les cuestionara lo que hacían. Ellas en cierta forma estaban respaldadas por el gobierno y las autoridades, hasta que llega un político que les comienza a cerrar los negocios, pero no por eso ellas dejan de trabajar. La manera en que estas mujeres atraían a las mujeres para que trabajaran en sus bares era a base de engaños. Les decían que iban a trabajar como sirvientas, en limpieza, cosas tranquilas, pero no sabían que iban a vivir un infierno. Está horrible y es algo muy fuerte, porque después les digo que estas mujeres no pueden continuar con sus otros 2 negocios, pero mantienen a las mujeres cautivas. No las alimentan bien, muchas mueren, las enterraban ahí mismo en los corrales, y cuando alguna trataba de escapar también la asesinaban, pues para que no contara todo lo que ellas realmente hacían y vivían. Y al final, la persona que termina destapando toda esta situación que vivía era precisamente uno de los agentes que ellas habían sobornado, para no decir nada. Y no sé, me da mucho coraje pensar en cómo ellas narran que cuando abrían sus nuevos negocios iban personas que tenían cierta influencia en los medios, y para ellos se les hacía muy normal y se les hacía que estaba bien lo que estaba pasando, cuando realmente se vivieron muchos abusos, había mucha corrupción y mucha violencia en todo lo que estas personas hicieron. Les digo que es una historia bastante fuerte y que está basada en una historia real de las Poquianchis, que es un caso que ocurrió aquí en México. Si les interesa pueden buscarlo, es algo que es del conocimiento público, pero la manera en que él lo ha retratado en este libro, la verdad es que había partes donde se me enchinaba la piel y no sé, te causa un sentimiento muy fuerte. La verdad es que este libro me gustó mucho por cómo el escritor evoca estos sentimientos en ti, puede causar estas sensaciones en el lector, y me parece muy admirable. Y que a pesar de ser un tema tan fuerte, él no lo relató de una forma amarillista o sensacionalista, lo hizo de una manera realista, cruda, pero al mismo tiempo le puso su toque, que es algo que a mí me gustó mucho. Y la verdad es que siento que este libro está muy bien logrado. Hasta ahora los libros que he leído de Jorge Ibargüengoitia están muy bien logrados y yo los recomiendo ampliamente. Obviamente pues sí tienes que estar un poquito mentalizado de cómo va un ejemplo de este libro, porque siento que el de 2 crímenes es un poquito más ligero, pero al final es un escritor muy bueno. La verdad yo sí se los recomiendo, si gustan buscarlo, es muy bueno. Y bueno, este sería mi video, mi evaluación y obviamente pues también el resumen del libro que elegí. Mando un gran saludo, espero que le guste y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.